¿Qué pasaría si dejaras que tu esposa te humillara públicamente, sabiendo que es mentira? Yo lo hice. Deliberadamente. Ella me llamó patético en la cama frente a sus colegas, porque descubrí que me engañaba hace 6 meses. Y porque su mejor amiga me ofreció una venganza que nunca olvidaría. En 5 minutos, esa amiga diría algo en voz alta. Algo que haría que mi esposa perdiera el control frente a todos. Hace 3 semanas, soporté lo que debería haber sido la peor noche de mi matrimonio. Pero en cambio, se convirtió en el momento más satisfactorio de toda mi vida. Mi esposa Cara había estado planeando esta cena durante un mes, hablando constantemente de cómo iba a ser épica y de cómo todos sus colegas de la firma de marketing necesitaban ver nuestro hermoso apartamento y celebrar adecuadamente 4 años de matrimonio. Mirando atrás, debí haberlo notado cuando insistió en que tomara un día personal para ayudar con los preparativos, algo que nunca le había importado antes, pero pensé que tal vez finalmente estaba esforzándose. Y por quizá 10 minutos, realmente creí que podríamos tener una noche normal. Los invitados llegaron alrededor de las 7:30, exactamente el tipo de gente que esperaba, 5 parejas de su oficina, personas cuyos nombres apenas recordaba, del tipo que presume con falsa modestia sobre sus segundas residencias y tiempos de maratón. Cara estaba actuando desde el momento en que la primera persona cruzó la puerta. Esa risa teatral y estridente que hace, tocando el hombro de todos cuando habla. Echando la cabeza hacia atrás como si cada broma fuera la cosa más graciosa que haya escuchado. Y yo interpreté mi papel habitual de esposo invisible que mantiene las copas llenas y se asegura de que el aperitivo no se acabe. A los 90 minutos, después de su tercera copa de vino, Cara comenzó a humillarme públicamente. Comparó mi intimidad con armar muebles de IKEA, dijo que era metódico y sin pasión. La habitación quedó en un silencio incómodo. Luego me miró y dijo, lo realmente triste es que él de verdad cree que es bueno en eso. Pero honestamente, es simplemente patético. Y todo el apartamento quedó en silencio absoluto. No reaccioné, no me defendí, no dije una palabra. Solo tomé un sorbo lento de mi cerveza y esperé porque sabía lo que venía después. Fue entonces cuando Sloan, la supuesta mejor amiga de Cara, que había estado sentada directamente frente a nosotros toda la noche, de repente habló con una voz que cortó el silencio. La había notado mirándome toda la noche con esa expresión extraña e indescifrable. Y ahora entendía por qué. Miró a Cara, luego me miró a mí, luego volvió a mirar a Cara, y dijo muy claramente, muy deliberadamente, es interesante, Cara, porque en realidad él es increíble. Honestamente, uno de los compañeros más atentos que he tenido. Y juro que se podía oír caer un alfiler sobre alfombra. La cara de Cara pasó por unas 5 etapas de duelo en 3 segundos. De altiva a confundida, a comprender, a absolutamente blanca del shock. Su boca literalmente quedó abierta. Y cada persona en esa sala quedó completamente congelada tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Vi la mente de Cara colapsar por completo en tiempo real. La vi intentando averiguar si esto era algún tipo de broma retorcida. Vi el microsegundo exacto en el que se dio cuenta de que absolutamente no lo era. Y yo solo me senté allí, tranquilo como un domingo por la mañana, porque este era precisamente el momento que había estado esperando durante 6 meses. La habitación estalló en un caos total. Gente saltando de sus asientos. La esposa de alguien agarrando su bolso frenéticamente. Un par de los hombres intentando actuar como si de repente se hubieran quedado sordos. Y Cara no dejaba de repetir, ¿qué? 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 Una y otra vez como un CD rayado, mientras Sloan se quedaba ahí con una pequeña sonrisa satisfecha. Finalmente me levanté, dejé mi cerveza sobre la mesa de centro con total compostura, miré a todas esas caras impactadas y dije muy calmadamente, antes de que alguien se vaya y saque conclusiones, creo que todos merecen entender exactamente cómo llegamos a este momento. Porque esta historia en realidad comenzó hace 6 meses y es considerablemente más complicada que lo que acaban de escuchar. La verdad es que supe del affair de Cara durante 6 meses antes de esa cena. Y cada uno de esos días interpreté el papel del esposo despistado mientras construía sistemáticamente un caso que destruiría por completo su vida. Todo comenzó en una tarde sin importancia cuando noté una notificación de mensaje en su teléfono de alguien llamado Jaren. Y entiendan, no soy el tipo de hombre que revisa el teléfono de su esposa, pero este mensaje apareció en su pantalla de bloqueo mientras el teléfono estaba en el sofá entre nosotros, y decía, sigo pensando en esta mañana.
No puedo esperar para tenerte otra vez, seguido de 3 emojis de fuego, y el estómago se me cayó. Cara estaba en el baño, y tenía quizá 20 segundos. Así que tomé su teléfono. Marqué el código que la había visto ingresar miles de veces y abrí ese hilo de mensajes. Lo que descubrí en esos 20 segundos antes de escuchar el inodoro, me hizo querer vomitar. 6 meses completos de mensajes, literalmente cientos de ellos, fotografías explícitas, nombres de hoteles y números de habitaciones, horas y fechas específicas, todo organizado como evidencia de un juicio. Se habían estado viendo al menos 2 veces por semana. A veces durante el almuerzo, a veces después del trabajo cuando ella decía que estaba en clase de spinning o tomando algo con las chicas, y los mensajes no trataban solo del aspecto físico, eran muchísimo peores. Ella me llamaba aburrido. Decía que era como un robot en la cama, bromeaba sobre cómo nunca me daba cuenta cuando fingía, lo cual aparentemente era cada vez. Se burlaba de la forma en que organizaba la despensa y doblaba las toallas. Decía que yo era útil para la estabilidad, pero completamente poco emocionante. Jared seguía preguntando, ¿cuándo vas a dejar finalmente a este tipo? Y ella respondía, pronto, solo espero el momento adecuado. Y se reían de lo absolutamente ciego que yo era, de lo fácil que era mentirme directamente en la cara. Entonces encontré el mensaje que lo cambió todo, donde ella escribió explícitamente, va a recibir ese ascenso a gerente senior el próximo mes. Una vez que eso ocurra y pueda resolver la situación financiera. Me voy. Y de repente entendí que esto no era solo un affair. Era un plan calculado a largo plazo para extraer el máximo valor de mí antes de descartarme. Escuché el picaporte del baño y cerré los mensajes, coloqué su teléfono exactamente donde había estado. Y cuando Cara regresó, yo estaba casualmente desplazando resultados deportivos en mi propio teléfono como si nada hubiera pasado. Ella tomó su teléfono sin siquiera mirarme y volvió a escribir, probablemente a él, y yo simplemente me senté allí sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro. Lo extraño es que no lloré, no tuve un colapso, no la confronté. Empecé a planear inmediatamente porque ese mensaje sobre mi ascenso activó algo frío en mi cerebro y me di cuenta de que si jugaba esto correctamente, podía invertir completamente la dinámica de poder. A la mañana siguiente, llamé diciendo que estaba enfermo, pasé 9 horas investigando, encontré un abogado de divorcios con excelentes reseñas, tuve una consulta telefónica y aprendí algunos datos muy interesantes sobre mi posición legal. El apartamento en el que vivíamos, ese que Cara adoraba presumir, era únicamente mío, comprado 2 años antes de que nos conociéramos con dinero de una herencia de mi abuelo. Ambos vehículos estaban a mi nombre porque ella tenía un crédito terrible cuando nos casamos, y yo la ayudé a reconstruirlo poniendo todo a través de mis cuentas. Manteníamos una sola cuenta conjunta para gastos del hogar. Pero todas las demás cuentas financieras estaban completamente separadas y ella ganaba aproximadamente 35,000 menos que yo al año. El abogado esencialmente me dijo que estaba en la posición más fuerte posible para un divorcio, que ella no tendría ningún reclamo sobre el apartamento, que probablemente me quedaría con todo, y que evidencia documentada de infidelidad solo fortalecería mi caso. Empecé a armar mi archivo de inmediato, tomando capturas de pantalla de cada mensaje cuando podía acceder a su teléfono, respaldándolo todo en una nube segura que ella no sabía que existía, manteniendo un registro detallado de cada ausencia sospechosa. Abrí una nueva cuenta corriente en otro banco y redirigí gradualmente mis depósitos directos allí, dejando solo lo suficiente en nuestra cuenta conjunta para cubrir las facturas para que ella no lo notara. Saqué todos los documentos importantes de nuestro archivador, acta de nacimiento, pasaporte, papeles de seguro, estados de inversión, y los aseguré todos en una caja de seguridad en otra parte de la ciudad. Fui con mi jefe y le dije que necesitaba posponer ese ascenso que todos habían estado planeando para mí debido a circunstancias personales, lo cual lo confundió, pero lo aceptó. Y esa única decisión desbarató por completo toda la línea de tiempo de Cara. Luego, unas 3 semanas antes de la cena de aniversario, recibí un mensaje inesperado de Sloan, la supuesta mejor amiga de Cara, preguntando si podríamos encontrarnos en privado para tomar un café. Mi primer instinto fue ignorarlo, suponiendo que era algún tipo de trampa, pero algo en el mensaje me pareció genuinamente urgente. Así que acepté encontrarme con ella en una cafetería al otro lado de la ciudad, donde nadie de la oficina de Cara nos vería. Sloan apareció visiblemente nerviosa. Pidió un latte que nunca tocó y luego simplemente soltó todo. Me dijo que sabía del affair desde hacía al menos 2 meses,
Que literalmente todos en su oficina sabían que la gente se estaba riendo activamente a escondidas de Cara porque Jared estaba casado y su esposa trabajaba en el mismo edificio, 3 pisos arriba. Me contó que Cara ya había consultado a su propio abogado de divorcio, que planeaba presentar la demanda inmediatamente después de que mi ascenso se concretara, y que había estado aconsejando a Jared sobre su estrategia para dejar a su esposa al mismo tiempo. Pero aquí es donde se puso realmente interesante. Sloan no me contaba esto por amistad o lealtad. Me lo decía porque estaba absolutamente furiosa de que Cara la hubiera estado usando como coartada durante meses, mintiéndole a la cara, y porque aparentemente Sloan había desarrollado sentimientos serios por Jared y estaba enfurecida de que él hubiera elegido a Cara en lugar de ella. Entonces Sloan soltó la verdadera bomba. Me dijo que hace meses, cuando Cara estaba fuera de la ciudad, ella y Jared se habían encontrado en una happy hour de la empresa y terminaron en su apartamento. Así que tenía conocimiento de primera mano que podía dañar seriamente el ego y la relación de Cara. Sloan me miró directamente a los ojos y dijo, quiero ayudarte a destruirla por completo, y sé exactamente cómo hacerlo. Y fue entonces cuando construimos nuestro plan para la cena de aniversario. Su estrategia era brillantemente brutal. En el momento adecuado durante la fiesta, cuando Cara estuviera borracha y comenzara a destruirme como Sloan sabía que haría, Sloan haría una afirmación ambigua sobre nosotros que sonaría como la confesión de una affair. Si algo había ocurrido entre nosotros realmente no importaba. La acusación por sí sola, combinada con la forma en que lo diría, detonaría todo. Y la reacción culpable de Cara expondría su propio affair con Jared, incluso si mi supuesta relación con Sloan era completamente inventada. Era guerra psicológica en su máxima expresión. Esa tarde fui a casa, hice que mi abogado finalizara todos los documentos de divorcio, dejé todo listo para presentarlos y luego simplemente esperé. Observé a Cara planear emocionadamente la fiesta, vi cómo le escribía a Jared sobre lo divertido que sería humillarme frente a sus colegas, la vi escoger el atuendo perfecto para vestirse mientras humillaba a su esposo. Y ya no sentí tristeza. No sentí nada más que una determinación fría como hielo y la confianza silenciosa que proviene de tener todas las cartas mientras tu oponente cree que está ganando. Así que volvemos a esa sala de estar con 10 personas sorprendidas mirándome como si acabara de anunciar que en realidad soy un extraterrestre. La cara de Cara completamente pálida y Sloan sentada ahí con esa pequeña sonrisa victoriosa. Dejé que el silencio se hiciera pesado durante un largo momento, dejando que todos procesaran completamente lo que acababa de decir sobre que esta historia comenzó hace 6 meses. Y luego saqué mi teléfono con calma y abrí la carpeta de almacenamiento en la nube que había estado construyendo meticulosamente. Cara entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Literalmente saltó del sofá y gritó, no te atrevas. Pero era demasiado tarde para eso. Ya había terminado de proteger su imagen cuidadosamente construida. Comencé a leer los mensajes de texto en voz alta. No todos porque estaríamos ahí hasta el amanecer, pero los mejores. Los que me llamaban patético y aburrido. Donde se reía de fingir cada momento íntimo que habíamos compartido en 4 años. Donde ella y Jared planeaban su hermoso futuro juntos después de dejar a sus respectivos cónyuges. Donde específicamente declaraba que esperaba que mi ascenso se concretara antes de presentar la demanda para maximizar el acuerdo de divorcio. Y vi a cada persona en esa sala retroceder físicamente. Una de las esposas jadeó audiblemente y agarró el brazo de su esposo. Otra pareja simplemente se levantó y se dirigió hacia la salida sin decir palabra. Y los hombres tenían una expresión de absoluto horror porque de repente se dieron cuenta de que habían pasado los últimos 90 minutos riéndose de chistes sobre un hombre cuya esposa estaba activamente planeando su destrucción. Cara seguía intentando interrumpir desesperadamente, diciendo, no es lo que parece. Están sacando todo de contexto. Pero yo seguí leyendo, mostrando sistemáticamente a todos quién era realmente. Y con cada mensaje que leía en voz alta, vi cómo su círculo social cuidadosamente construido se desintegraba en tiempo real. Luego llegué a mi parte favorita. Abrí el hilo de mensajes entre Cara y Sloan, donde Cara se quejaba de tener que usar constantemente a Sloan como coartada, donde la llamaba algo desesperada y patética, y decía que solo mantenía la amistad porque Sloan era increíblemente útil para las historias de cobertura. Y la expresión en la cara de Sloan cuando se dio cuenta de que también estaba exponiendo su papel fue absolutamente magnífica. Sloan inmediatamente intentó retroceder, comenzó a decir, espera, espera. Estaba tratando de ayudarte. Pero yo simplemente la miré directamente y dije, no estabas tratando de ayudarme.
Sloan. Estabas tratando de dañar a Kara porque querías a Jarrell para ti misma, y eres tan manipuladora como ella. Solo que lo escondes mejor. Y fue entonces cuando los últimos invitados restantes literalmente huyeron por la puerta. En unos 90 segundos, esa sala pasó de 10 personas a solo 3. Yo, Kara y Sloan. Y el silencio era absolutamente ensordecedor, excepto por la respiración agitada de Kara y la respiración enfadada de Sloan. Kara se desplomó por completo en el sofá y comenzó a llorar. No un llanto genuinamente triste, sino ese llanto calculado y manipulador que hace cuando necesita compasión. Y seguía repitiendo que fue un error, solo un estúpido error. Podíamos arreglar esto una y otra vez como un disco rayado. Caminé muy calmadamente hacia donde colgaba mi chaqueta junto a la puerta principal, metí la mano en el bolsillo interior, saqué un sobre manila y lo dejé sobre la mesa de café directamente frente a ella. Ella miró ese sobre como si fuera una serpiente venenosa. No se atrevió a tocarlo, solo siguió mirando. Y yo dije con la voz más tranquila que pude, esos son los papeles del divorcio. Los presentaré mañana temprano en el juzgado. Y para que quede completamente claro, sin que reciba absolutamente nada. Y luego le expliqué en detalle exactamente lo que mi abogado me había dicho. El apartamento era mío desde antes de que nos conociéramos, comprado con dinero de herencia. Ambos autos estaban solo a mi nombre. Nuestras finanzas eran mayormente separadas, excepto por una cuenta doméstica. Tenía 6 meses completos de infidelidad documentada meticulosamente, con marcas de tiempo y ubicaciones de hoteles, y ya había movido silenciosamente la mayor parte de mi dinero a cuentas a las que ella no podía acceder. Le dije que tenía hasta el final de la semana para encontrar otro lugar donde vivir porque esta era mi propiedad y quería que se fuera por completo. Y la expresión de devastación total en su rostro cuando finalmente entendió que había sido superada en su propio juego valió casi 6 meses de tortura. Inmediatamente intentó la rutina de disculpas. Realmente se arrodilló, tomó mis manos y dijo, te amo. Cometí un error terrible. Por favor, no nos hagas esto. Pero era tan transparentemente vacío y performativo que resultaba casi gracioso. Aparté mis manos y le dije la verdad completa, sin enojo ni emoción, solo hechos. Le dije, no me amas, Kara. Nunca me amaste realmente como persona. Amabas lo que yo proporcionaba. Amabas la estabilidad financiera y este apartamento y la vida cómoda, pero nunca amaste quién soy en realidad. Y honestamente, ya ni siquiera estoy enojado. Solo estoy genuinamente aliviado de que esto finalmente haya terminado. Y algo en ella simplemente se rompió porque pasó de suplicar a un enojo absoluto en medio segundo. Comenzó a gritar sobre cómo me arrepentiría de esta decisión, cómo haría de mi vida un infierno, cómo iba a morir solo y miserable. Y Sloan simplemente estaba allí de pie, increíblemente incómoda, tratando de decidir si debía irse o quedarse. Le dije a Sloan que necesitaba irse de inmediato, y ella intentó una última táctica de manipulación, se acercó a mí y dijo, sabes, en realidad podríamos ser muy buenos juntos. No estaba mintiendo sobre lo que dije antes, y yo simplemente me reí en su cara. Le dije que genuinamente preferiría estar solo por el resto de mi vida antes que involucrarme con alguien tan manipulador como mi futura exesposa, solo que con una estrategia diferente. Y ella absolutamente perdió el control y salió furiosa, cerrando la puerta con tal fuerza que un cuadro se cayó de la pared y se rompió. Esa noche, dormí en la habitación de invitados con la puerta cerrada mientras Kara lloraba en nuestro antiguo dormitorio. Y a primera hora de la mañana siguiente, conduje directamente a la oficina de mi abogado y presenté oficialmente todos los papeles. Durante las siguientes 2 semanas, todo se desmoronó para Kara de la manera más espectacularmente hermosa posible. Las capturas de pantalla que mostré en la fiesta habían sido grabadas secretamente en al menos 3 teléfonos diferentes y de alguna manera se difundieron por toda su oficina en 48 horas. Sloan, con ánimo de venganza, envió pruebas completas del affair directamente al Departamento de Recursos Humanos, y tanto Kara como Jarrell fueron despedidos por violar la política explícita de relaciones laborales de la empresa. La esposa de Jarrell, obviamente, se enteró a través del chisme de la oficina, presentó inmediatamente la demanda de divorcio y aparentemente creó una publicación increíblemente detallada en redes sociales sobre todo el affair que se volvió viral entre sus círculos de amigos, destruyendo absolutamente la reputación de ambos. Kara trató desesperadamente de quedarse con varios amigos, pero aparentemente nadie quería alojar a alguien que había sido públicamente expuesta como mentirosa en serie y engañadora calculadora.
Y eventualmente no tuvo otra opción que mudarse con sus padres, que vivían a 3 estados de distancia. 3 meses después, tanto Cara como Sloan aparecieron en mi puerta discutiendo. Inmediatamente se volvieron una contra la otra en mi pasillo, gritando sobre de quién era la culpa del desastre, llamándose manipuladoras y patéticas. La situación escaló a empujones físicos. Amenacé con llamar a la policía y cerré con llave mi puerta. Les dije a ambas muy claramente que llamaría a la policía inmediatamente si no se iban en los próximos 30 segundos. Entré nuevamente a mi apartamento y cerré firmemente la puerta mientras continuaban con su dramática pelea en el pasillo público. Pude escucharlas gritarse mutuamente hasta llegar al ascensor. Escuché finalmente las puertas cerrarse y luego, bendito silencio. Caminé de regreso a mi pizza recalentada, me senté en mi sofá en mi apartamento que finalmente era solo mío, y empecé a reírme genuinamente porque toda la situación era absurdamente perfecta y kármica. Parecía ficción. La mujer que había pasado años haciéndome sentir pequeño, insuficiente e inútil, había perdido su trabajo, todo su grupo de amigos, su hogar y cada atisbo de dignidad, todo porque no pudo resistir la urgencia de humillarme públicamente una última vez frente a una audiencia. El divorcio se llevó a cabo sin ningún tipo de disputa porque ella no tenía absolutamente ningún sustento legal o moral. Su abogado aparentemente le aconsejó simplemente firmar todo y seguir adelante. Hoy en día, estoy genuinamente mejor que en años. Comencé a ver a un terapeuta para superar toda la manipulación que había soportado. Acepté ese ascenso que estratégicamente había pospuesto. Y de hecho estoy conociendo a alguien nuevo que conocí en una conferencia de la industria y que me trata como un ser humano con valor, en lugar de una utilidad a explotar. A veces, tarde en la noche, pienso en esa cena de aniversario y en lo diferente que podría haber salido todo si simplemente hubiera confrontado a Cara en privado. Pero honestamente, no me arrepiento ni un poco de la exposición pública porque ella tomó la decisión calculada de humillarme frente a una audiencia para su propio entretenimiento. Y el karma simplemente le devolvió el favor con intereses compuestos. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por verla. La moraleja de la historia: la humillación pública no es accidental, es deliberada. Cuando tu pareja te degrada frente a otros, ya perdiste su respeto hace tiempo. Esta historia muestra que la venganza calculada puede destruir vidas, pero también revela una verdad incómoda: para vencer a un manipulador, tuviste que convertirte en uno. 2 verdades que debes saber: protege tus bienes legalmente antes de cualquier confrontación. Documentos, cuentas, evidencia. La preparación legal es tu único escudo real contra la traición financiera. La venganza pública te da satisfacción momentánea, la reconstrucción silenciosa te da una vida mejor. Solo tú decides qué tipo de persona quieres ser después.